Ok. ¿Qué querías agregar, Oscar? Sobre esto en particular, era muy elocuente la algarabía. Por eso, en buena medida, lo que nosotros quisimos decir, además de comprometernos, era también un contraste en la actitud. Porque aquí, digamos, los dirigentes gremiales, los dirigentes de los partidos políticos, de los sindicatos, de toda índole, todo el mundo salía y deploraba pues todas las masacres, las muertes, la corrupción, etcétera, pero nadie proponía, nadie marcaba una ruta. Y entonces nosotros decimos, hagamos un contraste y hagamos un grito silencioso en medio de esta algarabía de dolor para llamarnos a las soluciones y a la creatividad. Estamos en agosto, septiembre, y ¿en qué momento, Oscar, empieza a coger fuerza la idea del plebiscito por el plebiscito, de que la solución podría ser una nueva constitución? Lo que hicimos fue deliberar, y incansablemente, unos días con más esperanza, otros días con más entusiasmo, hasta que finalmente, después de observar varios aspectos de la realidad nacional, encontramos que había unas causas, digamos, inmanentes detrás, que había un proceso histórico que nos había llevado a un divorcio inmenso entre las instituciones y la realidad nacional. Y eso era producto de un divorcio, de un desfase entre los pactos sociales que se supone que deben representar y deben ser recogidos en una constitución y la sociedad misma. Y lo estamos haciendo en un estudio de grabación porque estos amigos, estos jóvenes en esa época organizaron lo que fue la Orquesta Perfecta, que sacó adelante nada menos y nada más que la Constitución del 91. Pero en ese momento también la música fue un catalizador bien interesante, había una irrupción del rock en español, veníamos del concierto de conciertos, 1988 tal vez, y hubo una canción muy particular que acompañó quizás un poco el trasegar del movimiento, una causa nacional, y precisamente Gonzalo, que nos acompaña, fue uno de sus autores. Cuéntanos un poco la historia, pero sobre todo cántanos un poco una de las estrofas, Gonzalo. Bueno, sí, efectivamente, así fue. Esta canción nació más o menos en el año 86, en la casa de un amigo que es el coautor, Carlos Posada, que es fundador de Sociedad Anónima. Un gran amigo mío. Y estamos leyendo el periódico una tarde, no, era una mañana, exactamente, una mañana, estamos leyendo el periódico y empezamos a ver toda clase de noticias, ¿no? Que pasa una bomba aquí, que un secuestro allá, que un corrupto acá, que otro por acá. Y empezamos a hacer las notas. Carlos tenía como esta idea musical. Y del periódico salió toda la letra, o sea, no tuvimos que hacer casi que ningún esfuerzo, porque todo estaba escrito. Y más o menos la letra decía como: profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. A todo quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional. Es una causa nacional, tengo que leerla y todo. Tremenda confusión causó en el país una nueva veda a quien lave la moneda. Comentan que el que lava y negocia en cadena tendrá como castigo una larga condena. Bueno, Gonzalo, pero al fin y al cabo será música. Su problema. ¿Te acuerdas o no? Ponle música. Profunda conmoción causó en el país una suspensión de libertad condicional. A todo quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. ¿Te acuerdas, no? Más o menos. El movimiento por la séptima papeleta, o mejor, la iniciativa se convirtió en una causa nacional. De esas veces de trabajo, después del diagnóstico de esa fractura, pensamos que el tema era la constituyente, pero eso no era novedoso. Es decir, el EPL, López, hasta Lenin había hablado de constituyentes, Colombia había tenido constituyentes. Esa no era en realidad tan novedosa la idea. Digamos, el asunto fue que fue un diagnóstico hecho por nosotros, pero el grado de dificultad no estaba tanto en proponer una constituyente, sino en cómo se lograba. Entonces nosotros teníamos nuestro propio muro de Berlín, porque la Constitución del 86 decía que solo el Congreso, en ese Capitolio no cabía Colombia, era el que podía tocar la Constitución. Y nosotros no teníamos confianza, y había hechos y demostraciones muy concretas de que ese no era el escenario para hacer ese pacto. Ok, pero Oscar, eso vamos en septiembre, ¿y en qué momento ya se empieza a coger cara? El 22, ¿89, 90? No, el 22 de octubre de 1989
publicamos en el periódico El Tiempo un comunicado de prensa. Y ahí viene el cómo, digamos, ahí viene la creatividad. Es decir, aquí ya mucha gente había hablado de constituyentes, mucha gente había propuesto un mecanismo para hacerla, pero ni política ni jurídicamente se había logrado consolidar una propuesta. El tema era que los estatutos, la Constitución no podía estar por encima del pueblo. Entonces nosotros interpretamos eso y lo que dijimos, el único que estaba habilitado política y jurídicamente para tomar las riendas de su propio destino y generar un espacio al que acudan por orden del pueblo interlocutores válidos de toda la realidad nacional es el propio pueblo. Entonces publicamos un comunicado de prensa y nuestra estrategia era la soberanía popular, y por orden del pueblo, a través de firmas, le íbamos a establecer al presidente de la República una instrucción dada por los ciudadanos para que sacara las urnas y en esas urnas la gente pudiera luego decir si quería o no una constituyente. Esa estrategia es la que se llamó el plebiscito para el plebiscito, y es como cuando no eran papeletas sino firmas, esa estrategia es como la hermana mayor de la séptima papeleta.